Muy buenos días. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Alejandra Gabriela Vargas Reyes. En esta ocasión estoy ante ustedes presentando la tesina titulada Herramientas digitales para el aprendizaje de la historia con alumnos de segundo grado de secundaria en una escuela de pesquería en Nuevo León, para obtener el grado de Maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. En este proceso estuve acompañada en todo momento por la asesora, la maestra Nuria Zamudio Escorza. Iniciamos. Para darles un resumen de lo que vamos a ver en esta ocasión, voy a recorrer el contenido temático. Primeramente, veremos el planteamiento del problema. Continuamos con el marco teórico. En el punto 3 veremos la metodología. En el 4, la interpretación de resultados. Y al final, el 5, la discusión, conclusiones y recomendaciones. A manera de introducción, quiero comentar que la educación es tan antigua como el ser humano sobre la misma tierra, pese a no encontrarse constituida en sus orígenes como se conoce al día de hoy. La intención de instruir, de transmitir conocimientos, usos y costumbres siempre ha estado presente en su intencionalidad, siendo en ocasiones privilegio de determinadas clases sociales. Pero en nuestro país, la educación básica, con su carácter de obligatoriedad, representa la oportunidad de acceso al mundo del conocimiento, por lo menos en lo que la población infantil y adolescente se refiere. En la educación, tratamos de inculcar, y es nuestro objetivo, los hábitos positivos, la adquisición de la cultura, la socialización armónica, el conocimiento y el fomento de los valores. Sin embargo, es de suma importancia que los planes de estudio correspondan con la realidad del alumnado y respondan a las necesidades muy particulares de su entorno. En el punto 1 que veremos es el planteamiento del problema. Quiero hacer énfasis en esta situación porque voy a hacer un recorrido por algunos puntos como la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y los antecedentes. Iniciamos. El COVID-19 y sus consecuencias generaron un impacto en todos los ámbitos de la vida social y educativa del país. Los alumnos y los maestros, sin saber exactamente cómo hacerlo ni cómo separar la vida privada y sus obligaciones educativas, trajeron afectaciones en el ámbito personal y familiar. Establecer un método de educación a distancia abrió aún más la brecha de desigualdad, al no contar la mayoría de las familias con el poder adquisitivo ni condiciones propias para sostener la demanda de una formación en línea con el uso de las plataformas inteligentes. Ciertamente, los avances tecnológicos de nuestros tiempos han propiciado el camino para que muchas actividades se puedan realizar de manera remota. En muchas escuelas de las comunidades rurales y de la periferia urbana, como es la mía, no hubo condiciones óptimas para desarrollar una educación en línea o híbrida, lo que constituyó un grave problema para los estudiantes. De ahí la necesidad de analizar esta situación y poder contribuir a la mejora de los aprendizajes. Nace la pregunta de investigación. ¿Qué herramientas digitales son indispensables para el aprendizaje de la historia con los alumnos de segundo grado de secundaria en una escuela de pesquería en Nuevo León? El objetivo general es analizar las estrategias empleadas por el estudiantado de secundaria respecto al uso de herramientas digitales para el aprendizaje de la historia. Y contiene dos objetivos específicos. El primero es distinguir las herramientas digitales más utilizadas para el aprendizaje de la historia en alumnos y alumnas de secundaria. Y el segundo objetivo específico es establecer cuáles fueron las ventajas o beneficios de usar las herramientas digitales para el aprendizaje de la historia en el estudiantado de una secundaria de pesquería en Nuevo León.
Adelante la justificación. Es imperante realizar una modificación del currículum y que forme ciudadanos que sean orgullosas y orgullosas de quién son, de vivir y practicar los valores positivos de las diversas culturas que se congregan en una institución, de cada alumno y alumna, para que pueda contribuir activa y participativamente en la construcción pluricultural mexicana para este nuevo siglo. Esto lo dijo Berkeley Busquet en el 2019. A partir de la propagación del COVID-19 y el crecimiento de la modalidad en línea o híbrida, se hicieron notables algunas carencias de las escuelas para afrontar estos fenómenos. El tema de COVID-19 ha sido objeto de estudio por las situaciones que genera la enfermedad a nivel mundial, y esto deriva en una amplia investigación sobre distintos protocolos educativos y de salud que son importantes de conocer para efectos de esta indagación. Es muy importante realizar investigaciones que se acerquen a las distintas realidades de las escuelas y puedan construir un plan común y acorde a las necesidades propias de este entorno particular. Tenemos algunos antecedentes, entre ellos enuncia Pérez en el 2012. Vivimos en la aldea global y en la era de la información, una era de cambio vertiginoso, incremento de la interdependencia y de la complejidad sin precedentes, que está provocando una alteración radical en nuestra forma de comunicarnos, de actuar, de pensar y de expresar. En relación al anterior citado, acceder a una educación permeada por el uso de los recursos tecnológicos, incentivada por los mismos y la capacidad que tienen las personas para hacer uso eficiente de estos recursos. Ya entrado en el año 2000, quiero recordar que empezaron a estar más accesibles los precios de las computadoras, las presentaciones en PowerPoint comenzaron a hacerse populares entre los docentes. Y a los estudiantes les motivaba mucho este medio para salir de la monotonía del pizarrón. Más adelante, el Internet llegó a ser una fuente muy importante para la investigación. Los chats en computadora, la presentación de documentos realizados en Word eran las principales herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes y los estudiantes. Entramos al punto 2, que es el marco teórico. En este capítulo se muestran las consideraciones teóricas de la investigación y las bases que lo sustentan, tanto como antecedentes, estudios, aspectos normativos y legales, además de otros elementos conceptuales que permiten la construcción de un cuerpo teórico. Enseguida se muestran algunas de ellas. En este círculo podemos ver cuáles son ellos. Por ejemplo, los antecedentes que podríamos comentar, la tecnología y la educación y el COVID-19. Una reseña histórica que pasará por la educación en línea, la educación en comunidades rurales, las bases teóricas que van a tener la teoría de la comunicación, la teoría de la educación a distancia y las bases legales que nos apoya el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de Educación, el artículo 33 y el artículo 46. Dentro de esto, yo recabé para esta presentación algunas situaciones. Primeramente, la tecnología y la educación. Una de las actividades que más se ha tenido que adaptar a la pandemia es el área educativa. En ella se destaca que, por ejemplo, Ramírez en el 2020 comenta que uno de los sectores más afectados habrá de ser sin duda el educativo, pues la contingencia tomó a todos por sorpresa y será muy difícil que las autoridades, maestros y padres de familia logren sobreponerse a la caótica situación y afronten organizadamente la crisis con estrategias eficaces y consensadas. Otra situación de los antecedentes quiero remarcar el COVID, ¿verdad? Con la llegada de a la sociedad, donde aún estábamos en nuestro país en un proceso de gestación en cuanto a la tecnología en las escuelas, esto vino a arreciar los servicios tecnológicos para las escuelas y de la noche a la mañana se buscaron alternativas para poder continuar
con los estudios desde el kinder hasta maestrías y doctorados. Estábamos y estaban buscando las autoridades la forma en que no parara la educación. En el artículo 46 podemos también mencionar que este artículo subraya que las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión. En el caso del COVID, pues era obligación de nuestras autoridades educativas la permanencia y continuidad en este tipo de educación, ¿verdad? Poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan. Puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento también de apoyos económicos. Vimos que hubo un esfuerzo en diferentes estados de la República, en nuestro estado también, y aquí pudimos reforzar que la educación pues no puede detenerse. Hacemos un recorrido por la metodología que empleé para hacer esta investigación. El punto 3, ¿verdad? La metodología. Aquí vamos a ver el enfoque. Bueno, el enfoque de esta investigación es mixto, ya que se empleó información puntual y objetiva con las características de población, herramientas digitales para el aprendizaje de la historia y puntos de vista sobre la pandemia por confinamiento, en meses de un ciclo escolar. El diseño. Bueno, pues el diseño fue un estudio de alcance descriptivo, modelo de investigación-acción como herramienta metodológica para analizar y comprender la realidad educativa y a la vez transformarla. En este caso, pues como yo soy docente, pues la investigación pues ayudó a transformar la forma de acceder los muchachos a la historia y yo pues llegar con ellos, ¿verdad? A la educación. Los participantes fueron un grupo total de 86 alumnos de entre los 12 y los 14 años de edad, que conforman también dos tipos de jóvenes, porque en mi secundaria que se encuentra en Pesquería Nuevo León, pues tenemos dos tipos de estudiante dependiendo de su origen, y estas pues son las variables. Entre ellos vienen jóvenes de Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, y otros son pues de la zona urbana. Las variables de este nuevo modelo educativo, por ejemplo, los alumnos deben de ser el centro del proceso educativo. Es por ello por lo que el presente estudio se consideran las conductas y la procedencia, como lo acabo de comentar. Algunos, como los comento, pues vienen de otros estados de la República. Instrumentos o técnicas. Bueno, la recolección de datos fue la encuesta en la modalidad cuestionario enviado por las herramientas digitales. Este procedimiento de recolección de datos fue por las herramientas digitales Google Forms y WhatsApp. Y las consideraciones éticas. Bueno, los participantes fueron informados, que los resultados serían utilizados con propósitos de investigación y guardamos la confidencialidad. El Departamento de Trabajo Social y la administración de la escuela fueron informados de este proceso para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos un ejemplo de los instrumentos y los participantes. Podemos ver que nuestra secundaria pues empleó plataformas digitales y pues también los maestros utilizamos el WhatsApp y también, por ejemplo, para la encuesta, el Google Forms para hacer las preguntas a los jóvenes. Aquí les presento a algunos de los muchachos, pues obviamente que estoy cuidando su confidencialidad. En las preguntas que estuvimos haciendo a los muchachos, fueron si contaban con celular, si contaban con una computadora, y también vimos si la compartían con otras personas de su familia, otros hermanos, padres,
Y también qué pensaban acerca de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles eran todas sus impresiones para nosotros poder abordar a los jóvenes con mayor eficacia, ¿verdad? Aquí les pongo dos preguntas que se les hicieron en los cuestionarios. Una de ellas fue que si se les agradaba y se les favorecía la asignatura de historia por medio de una herramienta digital, en donde podemos tener los resultados del 54%, el 17% estaba totalmente de acuerdo y el 36% estaba de acuerdo. Y pues la verdad que los muchachos pues en un momento sí tenían un poco de timidez al emplear las herramientas digitales, pero como son jóvenes pues se fueron adecuando muy rápidamente a esta situación. Otra de las preguntas que hice, les pregunté que si estas nuevas tecnologías les facilitaban el estudio, pero para todos y todas. Y ellos acertaron un 30% que estaban totalmente de acuerdo, que estas herramientas digitales les ayudan a estudiar cualquier cosa, ya sea a trabajadores, a sus padres, a ellos y a sus hermanos. Y en un 42% estuvo de acuerdo, sumando el 72.3% de la muestra. Pasamos al punto 5, es la discusión, conclusiones y recomendaciones. En esta investigación podemos ver que el surgimiento y fortalecimiento del Internet ha propiciado múltiples cambios en las diferentes áreas del saber humano. En el ámbito educativo, su incorporación es de vital importancia para intentar enfrentar altos índices de fracaso y deserción escolar. Podemos poner, por ejemplo, que las muchachas que pues tienen la condición de embarazo, pues estando a distancia y a través de las herramientas digitales, pueden continuar con sus estudios porque es bien conocido que a las muchachas pues les da cierta timidez. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que ellas no abandonen, ¿verdad? La escuela. Así como también responder a la progresiva multiculturalidad de la sociedad actual. En este sentido, la educación en línea es una educación que, auxiliándose de las herramientas tecnológicas existentes, brinda la posibilidad de formación a personas de diferentes latitudes de forma asíncrona y flexible. En este documento de investigación se cumplieron los objetivos planteados al comprobar que en la sociedad mexicana actual también hace referencia a la capacidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas e informáticas existentes de forma atinente, no solo para aquellas personas en estatus de estudiantes como tal, sino a toda la población en general. Lo anterior es importante de reiterarse, debido a que la tecnología se va instaurando cada vez en múltiples aspectos del cotidiano vivir, lo cual requiere del conocimiento en el uso de las herramientas digitales y lo que ello conlleva. El uso de teléfonos inteligentes para funciones más allá de las llamadas y de la mensajería instantánea, el acceso a cajeros automáticos para pagos bancarios y de servicios, el uso de la telemedicina, en algunos centros hospitalarios, los trámites oficiales ante dependencias de gobierno, todo ello requiere de un proceso de adopción a las TICs. Por otro lado, los logros y hallazgos que se lograron en la indagación fueron los siguientes: anexar las TICs a las escuelas rurales o indígenas, o en mi caso de la periferia, no es tan sencilla ni inmediata. Conlleva tiempo y compromiso, estrategias y aperturas para su eficiente funcionamiento, que permita incidir en el desarrollo económico y social global, impactando positivamente los estilos y calidad de vida, y no segregando a sectores poblacionales diversos. En este sentido, el ser nativo digital implica un uso responsable de las TICs.
perdón. Ser inmigrante digital, un proceso de apertura para un libre tránsito, disposición para acceder a este conocimiento. Es preciso mencionar que las recomendaciones sobre este tema puede ser que es conveniente que la figura del docente en las TICs tenga que estar evolucionando. Posee esto una trascendental importancia. Sin embargo, es necesario reiterar que con frecuencia el docente tradicional que ahora se enfrenta a la era digital se encuentra transitando su propio proceso como inmigrante digital. Por ejemplo, generaciones como la mía, venimos de la educación tradicional, de pronto estábamos en la era de los videojuegos y todo fue a través de los años. Entonces nosotros mismos somos inmigrantes digitales. Es una ardua tarea nuestra capacitación y la concientización en lo que ello implica. También comprende una tarea organizacional, que si bien compete de forma primordial a organismos oficiales, gubernamentales y con mayor responsabilidad social a instituciones educativas. A modo de conclusión, podemos comentar que México es un país geográficamente diverso y disperso, con un número considerable de habitantes y una diversidad socioeconómica muy amplia, en muchos casos desfavorable, lo cual no ha permitido que todas las personas gocen del acceso a servicios tecnológicos e informáticos. No obstante, lo anterior, en las zonas urbanas, en donde la tecnología se ha vuelto una aliada en los procesos laborales y escolares, se ha propiciado que estos últimos, los escolares, cuenten con contenidos digitales ampliamente vinculados con la educación. Pero también se comprobó que en esta pandemia los alumnos deseaban más las clases presenciales porque la comunicación entre sus compañeros ya no es la misma. Les agradezco mucho su atención, principalmente a los docentes, a los compañeros que estuvimos comunicados por medio de las herramientas digitales y en especial a la maestra Nuria Zamudio y al final, pero menos importante, a la Universidad Ciudadana por darme la oportunidad de continuar con mis estudios. Muchas gracias.